Bien, chicos, buen día. Vamos a comenzar, son las 9:45. Nos espera un día entretenido, creo yo. Antes que nada, unas cuantas noticias. El ayudante ya ha indicado los horarios, ¿m? Para que tengan las ayudantías online. Sepan que el video también va a ser subido al aula, los ejercicios en el aula y tal, para que podamos hacer un normal desarrollo dentro de todo de la asignatura. Una cosa más antes que me olvide, y se los voy a recalcar el jueves también, yo el martes 24 voy a dar clases. Asumo que no nos va a costar mucho, van a ser 45 minutos otra vez. La razón por la que voy a dar clases el martes 24 obedece simplemente a que no estamos en presencia de un feriado. El 24 no es feriado, sino el 25. En estricto rigor, o sea, también tengo que trabajar, pero al no ser feriado, y entiendo que no voy a estar, digamos, faltando a ninguna regla religiosa en general. Entonces el día 24 también quiero dar clases, sobre todo para no perder el ritmo y no perder las poquísimas clases online que tenemos. Tenemos hasta el 20 y tanto de febrero nada más para terminar con toda la asignatura. Bueno, dicho eso, vamos a comenzar. Les tengo la PPT que ya está subida al aula, como siempre, preparada. Así que eso, vamos a comenzar con lo que tenemos para hoy. Ahí. Estamos en realmente la última parte de MIPS, en donde lo que vamos a ver finalmente es cómo nosotros podemos pasar información entre procedimientos o desde el main hacia cualquier subprograma o cualquier función. Para eso hay tres tipos de formas de trabajar. Vamos a ver que podemos pasar los argumentos, lo que se llama por valor, que lo vamos a analizar enseguida. Lo tenemos también por referencia, que lo vamos a ver también enseguida. Y por último, tenemos por valor, por referencia y por dirección acá. Entonces, nosotros vamos a trabajar, vamos a ver las tres formas de trabajar. Perdonen, por variables globales, por paso por valor y paso por referencia, las tres que tenemos acá. Vamos a analizar cada una de las tres, los pros y los contras de cada una de ellas, y para eso es muy necesario que ustedes hayan leído ya sobre punteros, aquella cosa que les indiqué leer, aquella temática que les indiqué leer allá por septiembre, cuando comenzamos con la asignatura. Bien, vamos a comenzar con la primera forma de pasar variables, que es el paso de variables globales. Y esto es, nosotros en el segmento estático de memoria, colocamos la información y esa información es visible por todos los programas. Una de las principales limitaciones que tenemos es que nosotros tenemos que declarar, por supuesto, todas las variables. No declaramos el espacio de memoria, sino declaramos todas las variables. Esas variables quedan fijas. A ver, la declaración de reservar un espacio de memoria, la diferencia principal entre reservar un espacio de memoria y declarar las variables globales es que cuando reservamos el espacio de memoria podemos hacer con esa memoria lo que queramos. El tipo de literal que quisiéramos lo podemos utilizar, ya sea tipo doble, tipo half, lo que fuera. Mientras que cuando declaramos las variables, estamos condicionados al tipo de variable que declaramos, ¿sí? Los pasos de variables globales, insisto, la gran ventaja es que una vez que las declaramos, son visibles tanto para el main como para cada uno de los productos. Esto es, cada uno de los programas o cada una de las funciones que hacen a nuestro programa. La forma de declararlas, al menos en C, nosotros ya la vimos, es bien simple. Declaramos antes del main, antes del programa principal, las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, acá, esta es declaración de variables globales. Declaramos los enteros i, j y k, que son nuestras variables globales. Luego tenemos una subfunción. Cuando ustedes vean el void, significa que no devuelve argumento, aquí a la izquierda, y cuando tenemos dentro del kernel de la función, otra vez, el void, significa que no recibe argumento. Entonces esta función no devuelve argumentos y no recibe argumentos. Lo interesante de esta función es que dentro de la función f1, nosotros hacemos k, que es una variable global, igual a la suma de i más j. Perdón, igual a la suma de i y j. O dicho de otra manera, nosotros en la función f1, que es una función, tenemos el main que está abajo,
el main de abajo invoca a la función f1 con ningún parámetro de ida y no recibe ningún parámetro de vuelta. Sin embargo, una vez que nuestro procesador ejecuta la función f1, lo que hace es manejar las variables globales, esto es k, i y j. Las manipula, y en este caso particular, cambia el valor de k. Por default, en C, cuando declaramos las variables globales, quedan en 0, o el nulo correspondiente. A menos que lo declaremos de manera contraria. Cuando nosotros queremos trabajar en MIPS, observen, chicos, cómo es esa traducción de C a MIPS, que por cierto con Luis van a empezar a ver esto in extenso. Tenemos el punto data, ya sabemos que cuando declaramos la directiva punto data, lo que viene abajo son efectivamente las variables globales con las que vamos a trabajar. Tenemos la variable global i, que es de tipo Word, y aquí sí nosotros la inicializamos en 0. El 0x0 significa que la dejamos igual a 0. La variable global j, que también es tipo Word, inicializada en 0, y la variable global k, que es de tipo Word, inicializada en 0. Ahora, la pregunta que seguramente están haciendo ustedes ¿es necesario inicializar siendo que en C no estamos inicializando? Bueno, chicos, en C, cuando declaramos una variable global, por default queda inicializada en 0. Pero eso es el lenguaje C. Cuando trabajamos en MIPS, si queremos empezar con variables globales inicializadas en 0, hay que declararlas como tal. Por eso es que a la variable global i, tipo Word, la inicializamos en 0, lo mismo para j y lo mismo para k. Si ustedes quisieran haber inicializado en algún otro valor, lo podrían haber hecho tranquilamente. Colocan el número, y en este caso particular, como lo estamos viendo ahí, lo pueden colocar en hexadecimal. Cuando terminamos las 3 variables globales tipo Word, esos son 12 bytes, 4 bytes por cada una, viene inmediatamente abajo el punto text. Observen, chicos, que no estoy colocando ningún align, y esto es porque no he trabajado con variables tipo half ni tipo byte, sino simplemente con tipo Word, entonces no estoy provocando un desalineamiento de la memoria. Entonces tengo el punto text, y abajo hay una directiva, el global main, que esto realmente no lo hemos visto, es propio de MIPS, esto puede cambiar con el tipo de assembler que estemos utilizando, y es una de las razones principales por las cuales no lo doy acá, es solamente para declarar que el main resulta ser nuestro programa principal. Pero yo no lo voy a pedir, de hecho. Tenemos luego el punto global, tenemos main 2 puntos, y ahí comienza el programa principal, en donde lo primero que hacemos es jump and link a la etiqueta F1, ¿sí? Y luego, al final de todo, fíjense, hay unos puntos suspensivos, significa que hay código, hay puntos suspensivos abajo de jump and link F1, y luego tenemos JMain. Hemos generado un bucle ahí, es un bucle permanente, en donde siempre vamos a estar ejecutando el programa main. Esto es muy común, por ejemplo, en los microcontroladores, como ustedes estarán viendo ya, o habrán visto, o verán, perdonen, en el laboratorio. En los microcontroladores en particular, siempre están ejecutando permanentemente el bucle main. Lo mismo pasa con los PLCs y otros tantos dispositivos programables. En el caso de un procesador, un computador, perdonen, nosotros podemos provocar la ruptura del programa con un exit, por ejemplo. Entonces, aquí en el medio tenemos el jump and link F1, y esto es, saltamos a la función F1. Recordemos que la instrucción HAL, jump and link, lo que hace, por supuesto, es provocar un quiebre incondicional en la ejecución de mi programa, pero guarda en el registro RA la dirección de retorno. Entonces, va a guardar en el registro RA la dirección que está inmediatamente abajo de jump and link. Y ese va a ser PC+4. Bien, hemos saltado a F1. En F1, fíjense, lo primero que necesitamos conocer es dónde está alojada la variable i. Es la primera variable global. Por eso tiene LA, que es load address, que ya lo vimos. Guardamos en el registro T0 la dirección de la variable i. Y esto es básicamente el lugar en memoria donde está alojada la variable global i. Esa dirección la guardamos en T0. Ahora, nosotros sabemos que J está en 4 direcciones después
y K está 8 direcciones después de I. Y es por eso, chicos, que fíjense, la instrucción que dice abajo es LW. Cargamos el valor de I y lo guardamos en S1. Y en este caso particular, nosotros sabemos que estamos en presencia del valor 0, pero porque lo declaramos así nada más. Luego, fíjense, en 4 lugares más abajo, nosotros lo que hacemos es LW y decimos, cargamos lo que está contenido en la dirección apuntada por 0, desplazado 4, que no es otra cosa que la dirección donde se encuentra J, y ese valor que hemos leído lo vamos a guardar en S2. Elegir S1 y S2 ha sido arbitrario, podría haber sido cualquier otro registro, cualquier registro T, por ejemplo. Finalmente, hacemos la suma de S1, el contenido de S1 más el contenido de S2 y lo guardamos en T1. De nuevo, un registro arbitrario que he escogido. Esto no es otra cosa que hacer I más J, ¿sí? Y finalmente vamos a escribir en memoria el resultado de esa suma, que lo tenemos contenido en T1. ¿En cuál dirección vamos a escribir? No es otra que T0, que ya la conocemos, que es la dirección de I, desplazado 8 lugares, que no es otra cosa que la dirección de K. I está en una dirección, J está en 4 direcciones después, y K está en 8 direcciones después de I. Finalmente, aquí nosotros ya hemos guardado en la dirección de T0 desplazado 8, la dirección contenida en T0 desplazado 8, no es otra cosa que K, el resultado de la suma de I más J. Y finalmente ponemos Jump to Register ARA. Y esto es, volvemos a la instrucción que está abajo de Jump and Link. Fíjense, chicos, que esta forma de trabajar es fácil, es intuitiva, pero tiene algunos problemitas, y en el sentido, como yo les dije, que tenemos que declarar todas y cada una de las variables, y tenemos que inicializarlas también. En estricto rigor, si bien no es necesario inicializarlas en el segmento estático de datos, es lo ideal. Es fácil de trabajar, es bien intuitivo, nosotros podemos agregar cualquier tipo de variable de las que vimos, podemos poner strings, podemos poner arreglos de palabras de variables tipo Word, podemos hacer lo que queramos en realidad, declarar dentro del segmento estático de datos el tipo de variable que necesitemos para nuestros fines. Ya vamos a ver algunas variables especiales, como las estructuras, por ejemplo. Pero bueno, la desventaja que tiene, por supuesto, es que tenemos un espacio muy limitado, del segmento estático de datos, y que tenemos que declarar todas y cada una de las variables, conocerlas de antemano. Esto es bien difícil, chicos, porque cuando queremos hacer un programa, programarlo, implica que tenemos que saber todas aquellas variables que van a ser consideradas como variables globales. Eventualmente lo podemos hacer, lo único que estoy diciendo es que puede no ser un proceso eficiente para nosotros como programadores. La otra forma de trabajar es pasando por valores. Si yo les dije que trabajar con variables globales era complicado, o sea, era intuitivo, resultaba fácil, pero que requería un compromiso del segmento estático de datos, tenemos una forma de trabajar que 100%, ojo, yo lo desaconsejo. Es trabajar con argumentos tipo paso por valor. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué digo que yo desaconsejo? Porque esta es una forma de programar que la hacemos cuando recién aprendemos a programar. Lo mismo es trabajar con variables globales. No habla de una sofisticación de nuestras habilidades de programación. Entiendo que para salvar el problema sirve. Si hay que solucionar un problema y esta es la forma de hacerlo más rápido, lo único que nos acordamos, bienvenido sea. Pero no habla de buenas habilidades de programación. Vamos a ver de qué tratan estos argumentos paso por valor. De nuevo, fíjense, en C yo tengo las variables globales I, J y K, que las voy a seguir utilizando. Luego, fíjense, yo tengo un programa que le llamo F2. Ese programa me devuelve un valor entero. Cuando ustedes vean register int, significa, chicos, en C, que yo estoy forzando a que ese entero sea guardado en mi segmento estático de datos. Para fines de programación, en lo que hace a este curso,
y el conocimiento que ustedes necesitan de C es suficiente con lo que yo les acabo de decir, ¿sí? Estamos forzando a C a que use el segmento estático de datos. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces tenemos una función f2 que devuelve un entero. Ese entero está en el segmento estático. Perdón, ese entero es uno de los registros de mi banco de registros de MIPS. Ahí me equivoqué. Entonces, toda vez que nosotros pongamos el register, implica que vamos a utilizar un registro del banco de registros de MIPS. Por favor, hagan caso a esto que estoy diciendo ahora. Tuve mi lapso. Entonces, tenemos que F2 devuelve un valor entero y lo devuelve en un registro de MIPS. Estamos forzando al uso de registros de MIPS. Luego tenemos como argumentos de la función F1 un valor entero, ¿sí?, que le vamos a llamar A0, y otro valor entero que le vamos a llamar A1. Acá, de nuevo, estamos forzando a C a que use los registros de MIPS. Para fines de programación, poco y nada importan acá. Todo lo que quiero que ustedes vean es la sintaxis, en este caso, de que estoy forzando a que mi programa en C utilice los registros de MIPS. Lo que devuelve la función F2 es lo que tenemos acá. La suma de A0 más A1. Lo devuelve en un valor entero en un registro. Ahora tenemos el main. El main, aquí, fíjense, está vacío, hay un void. No importa, hay unos puntos suspensivos, hay código, hay puntos suspensivos al final, hay código. No interesa tanto. Lo que nos interesa es esta parte, donde dice que F2 tiene como argumentos I y J. La función F2 recibe argumentos I y J que los declaramos en el segmento estático de datos. Y ese resultado de F2 lo vamos a guardar en K, que también está declarada en el segmento estático de datos. Vamos a ver entonces cómo funciona esta historia. Tenemos el punto data, de nuevo, y declaramos I, J y K. Luego de eso, que son tipo Word, y sabemos que son consecutivas en memoria. Luego tenemos el punto text, el global main, hagan caso omiso de este, y el main, dos puntos. Fíjense qué es lo que pasa acá, chicos. Como nosotros estamos pasando los valores a nuestra función, lo que hacemos es cargar, fíjense, en S0 la dirección de I. Y leemos el contenido de S0 y lo guardamos, el contenido apuntado por la dirección de S0, y lo guardamos en A0. El registro A0, recuerden, registro A1, A2, A3, A0, A1, A2 y A3, son los 4 registros en los que yo puedo pasar valores de una función a otra. Entonces, guardo en el registro A0 el valor de I, que es 0 en este caso, nada más. Luego, fíjense, abajo, yo hago lo mismo, guardo en el registro A1 el valor el valor contenido en J, porque está 4 lugares después de I. Entonces, ya tengo el valor de I, el valor de J. En el registro A0 y A1, estoy forzando el uso de esos registros. Entonces, luego hago jump and link a F2, vamos a ver F2, ahora estoy en esta función. En esta función hago la suma de A0 y A1, porque yo sé que en estos registros tengo los parámetros de mis funciones, y lo guardo en B0. Recordemos, chicos, que B0 y B1 son los dos registros por los cuales yo puedo devolver resultados de mis funciones a la otra función, al main. Y por último, jump register, RA. Jump and link, no nos olvidemos que tenemos acá, nos guarda en el registro RA la dirección de retorno, que es la instrucción que viene inmediatamente abajo. Aquí está el PC+4. Entonces, cuando tenemos jump to register RA, volvemos a esta instrucción que está acá, que es SW. Ahora, ¿qué es lo que hace la instrucción SW? Fíjense, tenemos el resultado de nuestra función en B0, que es I más J, y lo guardamos en la dirección apuntada por S0 desplazada a 8. S0 tiene la dirección de I. Esto es, la dirección más 4, la dirección más 8. Entonces, estamos guardando en K
el valor I más J. Entonces, como ven, cuando hemos utilizado el término register, hemos forzado a trabajar con registros. Lo interesante de esto, chicos, es que es de alguna manera también intuitivo, es bien parecido a los que están acostumbrados al menos a trabajar con MATLAB. El mayor problema, bueno, el problema es súper simple, ¿sí? Tenemos para pasar datos a 0, a 1, a 2 y a 3, no tenemos más. Y para devolver datos lo tenemos B0 y B1. Entonces, trabajar con argumentos de paso por valor es increíblemente restrictivo, ¿sí? Porque estamos hablando nada más de 6 registros, 24 bytes que hay disponibles para usar, de los cuales 16 son parámetros que vamos a mandar, 16 bytes, divididos en 4 registros, y 2 registros, u 8 bytes, que son los parámetros que nosotros vamos a obtener de resultados. Es muy restrictivo de trabajar, y bueno, evidentemente no podemos trabajar con grandes volúmenes de información. Y es por eso que trabajar con argumentos de paso por valor se considera como una poca habilidad de programación. Y eso, o sea, se lo digo como anécdota nada más, porque yo no los voy a evaluar en este ramo la habilidad que tienen ustedes para programar, definitivamente. Y nos queda la última forma de trabajar, que es la más usada, y es la forma por excelencia de trabajar, que es los argumentos por referencia. Y esto es trabajar exclusivamente con punteros. Vamos a ver de qué se trata en C. Tenemos de nuevo las variables globales I, J y K, que la vamos a utilizar de ejemplos. Y fíjense que de nuevo utilizamos los famosos register. Miren lo que pasa acá. Declaramos una función f3 que devuelve un entero en un registro de MIPS. Sin embargo, los argumentos que le pasamos a nuestra función están contenidos en registros del tipo entero, y cuando ustedes vean el asterisco ahí, es porque estamos hablando de direcciones. Estos son punteros. Lo que estamos pasando como parámetros, como argumentos de nuestra función, no son otras cosas que punteros. El valor contenido dentro de un puntero, chicos, es una dirección, ¿sí? Lo que devuelve la función f3 es un valor entero. Miren lo que hace aquí. A0, solita, tal como está declarada acá arriba, A0 sola es una dirección. Pero cuando colocamos el asterisco A0, lo que estamos diciendo es hablar del contenido en la dirección apuntada por A0. Entonces lo que hacemos es sumar el contenido de la dirección apuntada por A0 más el contenido de la dirección apuntada por A1. Y veamos, y esto lo devolvemos al main. ¿Y de qué trata el main? Tenemos K, que es una variable global tipo entera, es igual a F3 de qué. Y fíjense que acá tenemos el, ¿cómo se llama? Ampersand. De I y de J. Cuando vemos en C esto, lo que estamos diciendo, fíjense, I es una variable tipo entera declarada en el segmento estático de datos. Pero cuando tenemos el ampersand, I significa la dirección de I. Lo mismo acá, la dirección de J. Entonces, lo que le estamos pasando a F3 es la dirección de I y la dirección de J, que es consistente con lo que tenemos acá. Acá tenemos declarada una variable tipo entera en uno de nuestros registros, tenemos el asterisco que implica un puntero, y esto es el contenido, ¿sí?, de la dirección A0. Entonces con eso pasamos a MIPS. De nuevo tenemos el mismo heading, no sé, la cabecera de nuestro programa. Tenemos I, J y K, tipo Word, de 4 bytes cada una. Tenemos el punto data y luego el punto text. Y comienza el main. Fíjense, aquí es interesante. Cargamos primero la dirección de I en A0. Luego cargamos la dirección de J en A1. Ya tenemos las dos direcciones, que es lo que nos decía nuestro programa acá. Necesitamos la dirección de I y la dirección de J. Ya la tenemos. Hemos utilizado LA. Ahora tenemos Jump and Link F3,
Fíjense que hemos utilizado de nuevo los mismos parámetros, A0 y A1. Vamos a F3, recuerden que el retorno RA está guardado. Vamos a F3 y bien, ahora cargamos el dato contenido en A0, el W0 A0 lo guardamos en T1. Luego guardamos el dato de A1, LW0 A1 y lo guardamos en T2. Por lo tanto, T1 tiene el contenido de I y T2 tiene el contenido de J. Finalmente hacemos la suma de T1 más T2, esto es I más J, y lo guardamos en B0, uno de nuestros registros de retorno. Y JR, RA. Cuando volvemos a la instrucción que está justo abajo de Jump and Link. Cargamos la dirección de K y en la dirección de K guardamos el valor de B0. Entonces ahora ya hemos guardado el valor de K en el segmento estático de datos. Y por último, luego hay código y aquí Jump Main. Entonces nos genera acá un bucle infinito. Ahora la pregunta que seguramente están haciendo ustedes es, pero esto no hay ninguna diferencia en el caso de los argumentos de paso por valor, porque sigo utilizando los registros A0, A1, A2, A3 y B0 y B1. Sigo teniendo esa limitación. Lo que ha cambiado, chicos, es la forma en que yo estoy pasando la información. Mientras que en el ejemplo anterior, los registros A0, A3, B0, a B1 tenían los valores propios de procesamiento, en este caso, los registros A0, A3 y B0, B1 tienen direcciones en donde se encuentran los valores a ser procesados. Esa es la diferencia, es un paradigma, digamos, la diferencia fundamental. Lo que tenemos que tener presente acá, chicos, que esto es solamente un ejemplo de cómo pasar datos por referencia. En estricto rigor, nosotros pasamos paquetes, o sea, en este caso, frames de datos. Por eso es que trabajar con referencias es más usado a trabajar pasos por valor y es más usado a trabajar variables globales. Para que se den una idea, nosotros ya vimos punteros. Vimos FP y vimos SP. Frame pointer, stack pointer. Con esos dos nada más, no es necesario utilizar el global pointer. Nosotros ya podemos armar frames de datos y pasar esas direcciones nada más. Y dentro de los frames podemos meter mucha información a procesar. Entonces, como ven, ya hemos visto las tres formas principales de trabajar con argumentos. Tipo variable global, son mucho más fáciles, son intuitivos. Paso por valor, que, bueno, son más restrictivos, o sea, funcionan bien, ¿sí? Pero son más restrictivos. Y el paso por referencia, y por favor recuerden que no están restringidos a trabajar con A0, A1, A2, A3 y B0, B1. Pueden trabajar con paquetes de datos a partir del frame. El caso que lo quiera ver, también podemos armar funciones recursivas. Aquí se los dejo al que lo quiera ver un poquito. Funciones recursivas yo ya no lo doy en realidad porque al existir compiladores cruzados, que podemos pasar de MIPS a C y viceversa, entonces explicar este tipo de ejercicios, la verdad, no aporta mucho a la formación de ustedes. Pero se los dejo ahí en el caso de que lo quieran ver. Recordarles, además, cómo es la distribución de memoria. Recordemos que tenemos la parte, en realidad, que nos interesa a nosotros, viene desde el puntero SP acá arriba hasta al program counter que tenemos acá, el registro PC. Entre el SP y el PC es donde tenemos toda nuestra información. Lo que está arriba del SP no lo podemos tocar, y lo que está abajo, en este caso lo reservado al sistema operativo, tampoco lo podemos tocar, ¿sí? Vamos a ver ahora finalmente la última parte que tiene que ver con estructuras. Así como yo voy a dar estructuras, ustedes pueden ver clases y pueden ver cualquier otra cosa realmente que puedan hacer con MIPS. La cuestión está, chicos, que no hay que perder de vista, ojo con esto, que estructuras, clases y demás artilugios de programación son efectivamente artilugios de programación. Y al final de cuentas, cuando pasamos a MIPS, todo esto tiene que quedar en ceros y unos, nada más que en ceros y unos.
Entonces vamos a ver cómo pasar una estructura que la declaramos en C, la vamos a pasar a MIPS. Y vamos a ver que realmente la cuestión no es compleja. Hay que tener presente nada más que trabajamos con direcciones de memoria. Si no nos olvidamos de ello, no nos vamos a perder en el análisis. Las estructuras, fíjense cómo las vamos a definir. El tamaño de los componentes es usualmente variable. La dirección del primer campo está dada por... A ver, cuando decimos que el tamaño de las componentes es variable, nos referimos que nosotros podemos tener diferentes tipos de estructuras, ¿sí? No es que la estructura tiene un solo tamaño, 8 bits, no, puede ser de diferente tamaño. La dirección de la estructura es la dirección de la primera variable que declaramos en esa estructura. La dirección del segundo campo, por ejemplo, si la primera variable que hemos declarado en la estructura es tipo entera, la siguiente dirección es más 4. La dirección, y si esa siguiente variable es entera también, la dirección de la tercera variable va a ser más 8. Entonces, la primerísima variable que declaramos es el pivot, de la dirección 0. Y de ahí en más empezamos a contar. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver el ejemplo acá. Fíjense, acá tenemos una estructura, esto es en C, típico de C, una estructura que le llamamos punto, ¿sí? A esa estructura punto tenemos dos variables enteras, la variable entera x y la variable entera y. Por lo tanto, la dirección de la estructura punto está dada por la primera variable que declaro, es la variable x. Luego de eso, yo declaro, fíjense, dos estructuras tipo punto, que le voy a llamar la estructura A y la estructura B. Ambas estructuras son tipo punto, ojo con eso. La estructura A va a tener dos componentes tipo entera, 1 y 2, y la estructura B va a tener dos componentes tipo entera, 3 y 4. Luego viene el main, ¿sí? No recibe argumentos de entrada, no devuelve argumentos. Y la forma de trabajar es esta, a.x, me refiero a la primera variable de la estructura A, la voy a hacer igual a b.x. Y luego a.i la voy a hacer igual a b.i. Esto es, inicialmente A vale 1, 2 y B vale 3, 4. Cuando termine mi ejecución, A tiene que ser igual a B. Y en este caso, el valor de B se carga al valor de A. Para hacer esto en MIPS, yo tengo esto que está acá. Tengo el punto data y declaro mi estructura A, que es un tipo Word y vale 1, ¿sí? Porque la tengo declarada como 1 acá. La otra variable es tipo Word y vale 2, como lo tengo declarado acá. La estructura B es tipo Word, vale 3, y la otra variable es tipo Word y vale 4. Fíjense que declaré explícitamente las estructuras A y B. En C yo puedo declarar el tipo estructura y luego declarar las variables con el nombre de esa estructura. En MIPS directamente declaro las estructuras tal cual como son. Entonces tengo estructura A con dos enteros, el primero vale 1, el segundo vale 2, en ese orden. Entonces la dirección de la estructura A es dada por la dirección de la primera variable. Estructura B, cargo dos enteros, uno vale 3 y el otro vale 4. La dirección de la estructura B, en este caso, es la dirección de la estructura A más 8. Luego viene punto text y el main. Vamos a ver cómo opera el main. Primero cargo la dirección de la estructura B en T0. Esto ustedes lo pueden cambiar, ¿sí? Es solamente un ejemplo. Cargo la dirección de la estructura B en T0 y la dirección de la estructura A en T1. ¿Sí? Luego, fíjense, guardo en T3 el valor del primer argumento de la estructura B. Es decir, guardo el 3. Y escribo en el primer argumento de la estructura A ese valor 3.
Por eso digo acá, SW, escribo en la dirección apuntada por T1, que es la dirección de la estructura A, en su primer elemento, el valor contenido en T3, que es el valor 3. Y luego repito lo mismo, guardo en T4 el valor contenido en T0, en la dirección apuntada por T0 desplazada 4. Y esto es el valor 4 de la estructura B. Y eso lo guardo, luego tengo SW, ese 4 que lo tengo acá, lo voy a guardar en la dirección apuntada por T1, que no es otra cosa que la estructura A, desplazada 4 en el segundo lugar. Y un exit aquí para forzar la salida del programa. Fíjense que lo que tengo acá es la asignación de la estructura B a la estructura A. Una cosa que, y es así de simple nada más, una cosa que tenemos que tener presente, chicos, es que las estructuras no existen físicamente. Fíjense que la acabamos de crear nosotros, y es nada más que una enumeración de variables. Y nos queda acá un ejemplo que tiene que ver con la estructura tipo ELO. Vamos a ver si, Catherine, acá parece que tienes una consulta. Hola, profe. Sí, tenía una consulta respecto a los enteros. ¿Siempre se declaran como tipo Word? Sí, los enteros, sí, los enteros siempre los vamos a declarar como tipo Word. Después tienes el tipo half, y por último el tipo byte. Y también, perdón, y también tiene tipo ASCII. Sí. Entonces, todos los enteros, no necesariamente los enteros tienen que ser de 32 bits o pueden ser de 16 bits. O sea, los Porque los enteros... tipos Word se supone que... Claro, primero que nada, Catherine, una consulta. ¿Vos estás en mi ramo? Sí. Ya, porque no recordaba que tenía alumnas mujeres, pero bueno. Perdona, me confundo con la cantidad de ramos. Catherine, mira, lo que tenemos acá, en realidad cuando vos declaras tipo enteros, siempre van a ser tipo Word, ¿sí? Tipo entero, siempre van a ser tipo Word. Luego, si vos quieres trabajar con medias palabras, van a ser tipo half. Y si quieres trabajar con tipo byte, entonces, bueno, vas a trabajar con 8 bits. Lo que es importante acá es cómo vos lo tratas en el programa. Si, por ejemplo, vos estás queriendo trabajar con variables que no tienen signo, ¿sí? Es acá en el programa donde tienes que trabajar esas variables sin signo. Acá, en el segmento estático de datos, básicamente lo que estás haciendo es reservar el espacio de memoria. Y nada más que ello. No sé si respondí tu pregunta. Aparte se escucha un poquito Sí, cortado. profe. Sí, profe, muchas gracias. De nada. Mil disculpas por la pregunta. No me acuerdo ya. De hecho, me ha generado la duda, así que voy a buscar en el SIGA para no quedar como, bueno, como ignorante. Aquí lo estoy abriendo, un segundito nomás, porque quiero ahora pasar a la pizarra para mostrarles un ejemplo. Efectivamente, Catherine, mil disculpas. Estoy viendo acá. Por cierto, lo estoy viendo a ustedes. Ya, mil disculpas, Catherine. Vamos a seguir entonces. Ahora quiero hacer un ejemplo que se llama struct elo, ¿sí? Porque quiero mostrarles una cosita en particular. Voy a poner a la pantalla, a la pizarra, nunca hice esto, así que vamos a ver cómo queda y si se me logra ver. Me van avisando, por favor. El que tenga ahí más coraje, me avisa. ¿Se me ve? Se me ve poco. Nada. Peor. Bueno, lo que necesito es que vean la pizarra. Ahí. Tenemos lo que se llama struct elo. Aquí se verá.
¿Se distingue algo, chicos? ¿Qué se ve? Ah, es que si me escriben no los puedo leer porque estoy haciendo justo el video. Ya, esta plataforma no es tan bonita como para que yo pueda chatear y hacer video al mismo tiempo. Lo que quiero mostrar, luego voy a acercar la pantalla. Chicos, no me escriban, me hablen por favor, yo no puedo leer el chat. Es cómo declarar esta estructura. Fíjense, acá nosotros abrimos llave, por supuesto, declaramos un entero tipo A, punto y coma, y ahora un char que le vamos a llamar B, punto y coma, y cerramos. Voy a acercar un poquito si no me vieron, ¿sí? No es otra cosa que la estructura. Oh, qué horrible letra. Es la estructura, ¿sí? Lo que quiero mostrar ahora es cómo nosotros lo podemos crear a esto en MIPS. Tenemos un punto data, ¿sí? Luego viene la declaración de ELO, mi estructura ELO, dos puntos, y ahora sí, empieza un punto Word que le voy a llamar A, perdón, un punto Word nada más, y que le voy a poner el valor de 0. Lo que viene ahora es bien interesante, como es tipo char, le voy a llamar ASCII, ¿sí? Y el B, lamentablemente, creo que es 62, ¿verdad? No me acuerdo el valor de B. Sí, 62. Bien. Lo que es interesante, chicos, es que después de declarar esta estructura, yo tengo que hacer esto. A ver si se me vio o no se me vio. Uy. Estoy pasando vergüenza acá. Lo que quiero que vean es que después de declarar la estructura, declaro el punto Word, declaro el ASCII, tengo que declarar el align 2. Y esto es porque aquí tengo 4 bytes, aquí tengo 1 byte, y todo lo que viene abajo debe ser alineado en 4 bytes. Y es por eso que coloco el align 2. Bueno, con eso, chicos, yo termino todo lo que es MIPS. Yo sé que ha sido medio denso, medio difícil de seguir a través de esto. Lo que me queda ahora es, vamos a ver, ¿qué me pasa? Ah, sí se ve, ya, gracias chicos. Lo que me queda ahora es empezar, a ver, primero, antes que nada, el jueves obviamente vamos a seguir. Yo voy a empezar con el nuevo tema, que es ALU. Luis va a tener, entiendo, hoy la primera ayudantía, va a tener otra el jueves, y como les dije, también quiero dar clases el martes 24. A partir de eso, chicos, nosotros vamos a quedar ya con suficiente material para poder comenzar a hacer la guía en la primera semana de enero. Mis planes son, por supuesto, de que antes del 31 de diciembre nosotros hayamos visto ALU, que es conceptual, y también algoritmos de multiplicación y división. Habiendo llegado a ello, me queda entonces todo enero y todo febrero para que hablemos pura y exclusivamente de procesadores, que es el tema que quiero realmente que quede súper bien. Entonces, ya hemos terminado con MIPS. Tienen lo fundamental de MIPS. No es tampoco el objetivo de este curso que ustedes sean expertos programadores de bajo nivel. No es el objetivo de la carrera tampoco, pero sí que ustedes entiendan. Ahora, toda vez que tengan que tomar una arquitectura RISC para programar, tienen más o menos el mismo conjunto de instrucciones que vimos acá, más o menos la misma sintaxis a la hora de programar que vimos acá. Y se los digo eso por experiencia personal. Todas las arquitecturas RISC son bien parecidas. Y de nuevo, mis disculpas, no recordaba realmente los nombres de todos mis alumnos. ¿Dudas? Por cierto, también sepan, los que andan en la región, que pueden venir a verme para consultas, y también los que no están en la región, por favor, no duden en decirme que podemos tener también estas consultas particulares a través de Zoom, y de mí van a tener la mejor predisposición para que esto salga de la mejor manera.
Estoy viendo también cómo poner múltiples cámaras, pero parece que la plataforma no me permite. Tengo que ver ese tema todavía. Quiero tener al menos dos. Una apuntando acá abajo para que haga los gráficos cuando veamos procesadores, y otra, por supuesto, a mí igual a PPTX. Preguntas, chicos. Cumplí la palabra en 45 minutos. Por cierto, les dejé un video bien interesante, dado que no se los puedo mostrar por acá, que lo publicó la NASA, un científico de la NASA, de hecho, de cómo quedaría el mundo si todo el agua comenzara a desaparecer de pronto. Eso, de no haber dudas, nos estamos juntando de nuevo a través de Zoom el próximo jueves, chicos. Este jueves 19. De nada, Patricio. Gracias a todos ustedes y bueno, cuídense mucho, por favor. Nos vemos el jueves. Chaucito. ¿Profe? Diga, Diego. Sobre lo que decía de las estructuras que no existen físicamente, entonces solo como el peso es la combinación del peso de lo que lo conforma. Exacto, exacto. Solamente los elementos que tienes en la estructura es lo que la define. La estructura per se es un objeto, ¿sí? Lo mismo que la clase, pero no existe. Lo único que la define son los elementos que son declarados. Y lo que tenemos que velar es que esos elementos sean declarados en el orden en que son invocados en la estructura. Si el tipo Word primero y el tipo ASCII, a ver, si nuestra estructura tiene un tipo Word y luego tiene un tipo ASCII, entonces declaremos primero el Word y después el ASCII. Si declaramos primero Gracias. el Word, cambió la estructura, es otra. Perdona, decía. Buenísimo, gracias. Eso. Ya chicos, cualquier cosa, por favor, no duden en escribirme. Estoy respondiendo los correos que me escriben con dudas, así que también sería bueno si se las he aclarado o no. Me avisan, por favor. Que tengan un bonito día. Chao chicos, 45 minutos en el reloj. Chao, chao.